Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Presidente, la pregunta que se harían muchos es ¿cómo es posible que en este momento, según todas las encuestas, el promedio de todas ellas da cuenta de que podría ganar en primera vuelta a Andrés Arauz? ¿Qué explica para algunos un fenómeno y para otros una cosa que estaba, digamos, de alguna manera oculta, solapada, en vista de la persecución que se tiene contra los dirigentes y líderes de la Revolución Ciudadana? Pero una cosa es la opinión publicada, otra cosa es la opinión pública. La opinión publicada la maneja la prensa que está contra nosotros, la prensa hegemónica, porque nunca nos sometieron, como sometieron a este gobierno títere, ¿no? Que gobierna en función de los titulares, dicho sea de paso, le repartió espectro radioeléctrico para comprar también a ciertos pseudos periodistas con micrófono, porque colocó a sus hijos en embajadas y todo eso, con nosotros nunca lograron aquello. Entonces nos detesta la prensa hegemónica, pero entonces una cosa es la opinión publicada, otra cosa es la opinión pública, y por experiencia le digo, las grandes mayorías normalmente son silenciosas. Son pacientes, aunque presentes. No es que están ausentes, están ahí. En todo caso, después de 4 años de persecución de un discurso único, difamándonos todos los días, yo tengo 39 investigaciones criminales. Cada día me despierto a ver qué nueva investigación criminal tengo. Me han sentenciado por influjo psíquico. Me han embargado mis bienes, me quitaron mi pensión vitalicia, me pusieron una placa de infamia en Carondelet, y ni aún así han logrado destruir el apoyo popular que tenemos, y esas grandes mayorías despertarán el próximo 7 de febrero. Entonces ustedes tienen que distinguir entre la opinión pública y la opinión publicada. La primera es nuestro pueblo. Lo segundo es la opinión y los odios de los propietarios de los medios de comunicación. ¿Y cuánto cuenta y cuánto pesa la imagen, la figura, la personalidad también que tiene Andrés Arauz en este caso? Porque algunos, para minimizar incluso lo que está ocurriendo en las encuestas, dicen ese es el voto duro siempre tradicional de Rafael Correa, pero no es el voto de Andrés Arauz. ¿Cómo valora usted el comportamiento, el rol que ha jugado Andrés Arauz en la campaña electoral, tomando en cuenta incluso que es un personaje político no tan conocido, pero además que efectivamente tiene toda la capacidad como para ser presidente? Pero es palo porque boga, palo porque no boga, ¿no? Precisamente lo que le manifestaba anteriormente. Los medios de comunicación imponen cosas, ¿no? Sangre nueva, cara nueva, para evitar que yo sea candidato o cualquier viejo dirigente de la Revolución Ciudadana. Le ponemos una cara nueva, el perfecto desconocido. Que alguien me explique cómo puede ser cara nueva y perfectamente conocido. Ya hasta risa. Pero ese es el nivel de debate público que nos impone en los medios de comunicación. En todo caso, Andrés es un excelente candidato, sin duda el más preparado, el más capaz. Tiene doble título en la Universidad de Michigan, matemático economista, tiene maestría en la Facultad de Ciencias Sociales, maestría en Desarrollo, es doctorante en Economía Financiera de la Universidad Autónoma de México. Fue el director del Banco Central más joven de la historia, porque nosotros siempre dimos oportunidad a los jóvenes. Y nuevamente, confiamos absolutamente en la juventud. Sería el presidente más joven de la historia desde Juan José Flores, que fue el primer presidente del Ecuador. En esa época pues no había elecciones generales ni mucho menos. Él fue presidente a los 30 años, si mal no recuerdo, Juan José Flores. Andrés cumple 36 años el 6 de febrero y sería electo presidente el 7 de febrero, si así lo dispone el pueblo ecuatoriano. Ya, ¿y qué significado tendría ganar en primera vuelta, presidente? Porque esto tendría dos lecturas. Una, efectivamente, ni todo el aparato de la derecha, ni todos los medios de comunicación, que de paso, le digo, usted a lo mejor está muy bien informado también, todos los días hablan de Venezuela, todos los días hablan de Rafael Correa, todos los días hablan de Cuba. Ganar en primera vuelta, ¿qué implica, qué sentido político histórico tiene si eso ocurriera el 7 de febrero? Ahora resulta que Rusia, China, Irán, Cuba están manipulando las elecciones. Ya no saben qué decir, son cosas, son disparates, son cosas descabelladas. Sería pues un bofetón a toda la difamación, sería decirle a Ecuador y América Latina, a las élites, ya no le funciona, como se lo dieron los argentinos, porque cuánta campaña en contra de Cristina, como se le dijeron los bolivianos, después de que le dieron un golpe de Estado a Evo, lo acusaron hasta de pedófilo, arrasaron en las elecciones. Sería un nuevo mensaje a las élites latinoamericanas que siempre nos han dominado y que 200 años nos han tenido en su desarrollo, ya no va más, ya no les creemos, ya no nos mientan con esos instrumentos
defensores del status quo, esos perros guardianes del status quo llamados medios de comunicación. No les creemos. Ya podemos comparar, no es el neoliberalismo de los años 90, cuando se cayó el muro de Berlín y América Latina tenía que ser neoliberal y nos dijeron que era el fin de la historia, que no había salida. Ahora sí tienen que comparar. ¿Cómo comparar? Con esa década de oro en el Ecuador, 2007-2017, con la década de oro en América Latina, 2004-2014, y pueden ver que cuando me dicen que se están haciendo las cosas bien es cuando peor estamos, y cuando dicen que todo se hizo mal es cuando mejor estamos, que la gente no es estúpida. Pues ese es el mensaje. Ya no va más, ya no nos engañan con sus medios de comunicación. Y si ocurriese lo otro, presidente, si es que en cambio pasaría una segunda vuelta, como se está jugando incluso en estos juegos de escenarios que hacen algunos encuestadores y además de estrategas políticos, la segunda vuelta hasta este momento, digo yo, estaría jugándose entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. ¿Usted cree que se repite la lógica, el comportamiento, la tensión del 2017 si es que ocurriese eso? No, yo creo que Lazo está en su peor momento, a nivel de salud está muy deteriorado, a nivel de mensaje, se está desplomando en las encuestas, probablemente llegue segundo Yacu si que hay una segunda vuelta, pero en todo caso, ya ganar, quedar primero en una vuelta, después en la primera vuelta, si haya segunda vuelta, incluso en caso de perder las elecciones, claramente demostramos que individualmente somos de lejos la principal fuerza política. Y después de 4 años de persecución, de difamación, eso es un logro extraordinario. El pueblo ecuatoriano le está diciendo a las élites, a sus medios de comunicación, al gobierno, a la Embajada de Estados Unidos, no les creemos, estamos con la Revolución Ciudadana y modestia aparte, gracias a Dios, estamos con Correa. Ya, y la otra pregunta que sería clave ahí es que el comportamiento del electorado con respecto a los asambleístas, a los candidatos a la asamblea, se calcula, entre algunos calculan que podría tener el bloque de la Revolución Ciudadana, podría tener entre 40 y hasta 60, dicen algunos, podría tener la Revolución Ciudadana, en el caso más optimista. Esto, digamos, ¿qué lectura le da incluso al propio país? ¿Hasta dónde este bloque puede constituirse como en el decidor de lo que pase en el futuro gobierno en cuanto al campo legislativo? Para ser el bloque decidor necesitamos mayoría. Ahora tenemos tal vez el bloque más grande, con todas las deserciones que ha habido en el bloque Alianza País que se vendieron por un plato de lentejas, que no hubo consistencia. Nuestro bloque es unas 32 personas, pero es la imposición de la mayoría, ni siquiera participan en comisiones, los invisibilizan. Entonces necesitamos lograr mayoría, no es suficiente tener el bloque más grande. Nosotros, mire, menos de 50 sería un fracaso, de 50 a 60 sería un resultado aceptable, más de 60 ya sería un verdadero éxito y muy probablemente logremos más de 60 asambleístas. No han podido derrotarnos, no han podido destruirnos pese a 4 años de ataque, ellos tienen todo, poder mediático, poder económico, menos pueblo. El pueblo está con nosotros. Y la mejor prueba, no le contesté esa pregunta en el segmento anterior, ¿cómo han prohibido hasta mi imagen? Porque, por si acaso, para los latinoamericanos que no conocen, a mí me sentenciaron en última instancia en 17 días laborables, una sentencia de casación que dura más de un año para impedirme ser candidato. Y como no tienen argumento, porque los corruptos son ellos, dijeron que era por influjo psíquico que había dirigido una organización dedicada a sobornos, sobornos que nunca ha existido. Esto es una patraña. Pero en todo caso, prohibieron, me quitaron los derechos políticos. El derecho político es elegir, a ser elegido, participar de la administración pública. No el derecho a existir, pues. No he perdido mis derechos civiles, mis derechos humanos. Bueno, prohibieron mi imagen en los spots, impulso de nuestra campaña. Pero además están atentando contra el derecho de aquellos que lo utilizan, porque lo único que está prohibido es utilizar imágenes de niños adolescentes, ¿no? Y el único que puede rechazar el uso de mi imagen soy yo. Están atentando contra el derecho de ellos. Pero no solo eso, prohibieron audios, publicidad de audio con mi voz. ¿Cómo saben que es mi voz? Prohibieron un jingle diciendo Correa presente. Mi hermana está de presidenta, perdón, encabezando la Asamblea Nacional y es Correa. Entonces, después de referirse a ella, lo prohibieron. Es un horror, son atentados a derechos humanos, a todos. ¿Y por qué? Saben que tenemos el apoyo popular. Entonces, independientemente de que se gane una vuelta, que se saque más de 60 asambleístas o no, es claro que somos de lejos la primera fuerza política del país, lo cual es un logro impresionante después de 4 años de persecución, de que nos robaron nuestro partido político, participado en el 2019 con lista 5, la eliminaron, en última instancia pudimos participar con lista 1, mucha gente ni siquiera sabe que estamos en lista 1, pese a todos esos obstáculos, tener el apoyo que tenemos es un logro impresionante. Claro, pero tampoco hay que desconocer, presidente, que su presencia política y mediática es permanente, es decir, alrededor de 3 entrevistas al día con distintos medios, conferencias, en donde incluso medios pequeños, digamos,
relativamente regionales o locales amplifican el discurso, amplifican el sentido de la política que usted ha planteado. Esto también no constituye parte de lo que el pueblo ecuatoriano desea escuchar, es decir, escuchar al expresidente, conversar con el expresidente, trasladarle sus inquietudes, y esto también no forma parte de la campaña. Por supuesto. Estamos dando a conocer nuestra propuesta. ¿Cuál es el problema en eso? Hemos tenido un blindaje mediático de 4 años, una censura absoluta. Algunos por mala fe, porque utilizan sus espacios, esas cloacas con antenas que algunas se le llaman canales de televisión como Teleamazonas, Propiedad de un Banquero, Ecoavisa, ¿no? Para solo proteger sus intereses, hundir a los enemigos, que ellos consideran enemigos, ayudar a sus amigos y en el resto hasta decir la verdad de vez en cuando, ¿no? Entonces hemos tenido 4 años de censura de prensa por esa gente que, perdonen, prostituye el periodismo y lo convierte solo en instrumento de defensa de ciertos intereses, o por gente chantajeada, que me llamaban, presidente, no lo puedo entrevistar, nos suspendían entrevistas, porque anunciaban la entrevista y los amenazaban con que le iban a cerrar la radio, le iban a quitar el espectro radioeléctrico. Ahora, como ven el apoyo popular, eso se ha flexibilizado mucho y tenemos muchas invitaciones en medios de comunicación y obviamente le estamos aceptando, porque siempre he querido estar comunicado con mi pueblo, pero además por la campaña electoral, para colaborar, transmitir los mensajes que están en nuestro programa de gobierno, la situación del país, etcétera. Por supuesto que estamos haciendo eso. Claro, sí. Y una última pregunta, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, presidente. ¿Cuál va a ser el rol político de Rafael Correa después del 24 de mayo o durante lo que queda, digamos, de este gobierno, que lamentablemente ya para muchos es una satisfacción que se vaya, para otros obviamente habrá que pasar cuentas y facturas muy grandes y muy gruesas para el gobierno actual? ¿Qué hará usted? Porque lo ha dicho, no va a volver al Ecuador, todavía hay algunos procesos judiciales pendientes y evidentemente sobre eso hay que también tener en cuenta que la gente en muchos espacios ha manifestado la necesidad y el deseo de que usted permanezca y vuelva al Ecuador. Nadie debe ser imprescindible, todos debemos ser necesarios, pero siempre he buscado en mi vida ser útil, jamás ser importante. Va a haber un nuevo presidente, joven, muy capaz, Andrés Arauz. Yo lo ayudaré en todo lo que él quiera que lo ayude, en todo lo que pueda ayudarlo. Él ha dicho muy generosamente que quiere que lo asesore. Lo puedo asesorar desde Bélgica, porque mi plan de vida es estar en Bélgica, donde está mi familia, por favor. Mi familia reside en Bélgica. Y además, quiero residir allá por lo menos hasta que acabe los 5 libros que tenía planificado en Ecuador. Usted sabe que esto sería imposible, ¿no? Todos los días me invitarían a algo, me visitarían, etcétera. Pero con respecto a lo que dijiste, para algunos tendrá, solo esperan que se vaya, otros esperan que responda ante la justicia. Yo sé que usted es muy piadoso, don Orlando, entonces le voy a leer la última encíclica del Papa, una maravilla, Fratelli Tutti, todos hermanos, donde entierra al individualismo, entierra al neoliberalismo, defiende el derecho a migrar, rescate el valor de la política y nos explica cuál es el verdadero perdón. Y eso es lo que te voy a leer. Párrafo 241. Se llama Las luchas legítimas y el perdón. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Y por último dice, el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Con perdón, sin odio en nuestros corazones, como ellos que estuvieron repletos de odio y solo destruyeron. Con perdón, sin odio, pero con justicia, sin olvido. Esa gente tendrá que responder por la destrucción de la patria, por tanta persecución política, por tanta negligencia criminal que ha costado miles de vidas de ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo a la distancia. Cuídese mucho también. Un gran abrazo a ti y a la patria grande. Hoy es el natalicio de José Martí y paradójicamente el mayor crimen, se conmemora un aniversario más del mayor crimen político, el crimen más atroz de la historia ecuatoriana, la hoguera bárbara, el asesinato de Eloy Alfaro. Ambos fueron amigos en vida, pero intercambio epistolar. Por Martí, por Alfaro, vamos a vencer, querido Orlando. Un inmenso abrazo a la patria grande. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo también. Muy amable por atender esta invitación. Y efectivamente, el día de hoy, 28 de enero, un aniversario más que conmemoramos el natalicio de José Martí, ese gran hombre, ese gran prócer cubano, que además nos ha dado luces para entender nuestra realidad. Y también un aniversario de ese gran momento doloroso para la historia del Ecuador, el asesinato de Eloy Alfaro, quizás el hombre más importante en la historia del Ecuador. Así lo han dicho muchas personas y corroboramos esa idea. Es decir, así también celebramos este día desde el Ecuador, desde la mitad del mundo. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.